Es un honor para mí poder compartir estos días con ustedes y está siendo pues, una verdadera satisfacción el clima intelectual y el nivel de la discusión que me estoy encontrando, que sigue a las excelentes ponencias a las que estoy asistiendo. Por tanto, una vez más, muchas gracias por esta oportunidad que me dan de poder dirigirme a ustedes en relación con un tema que creo que puede tener interés en el contexto de la discusión que estamos llevando, ¿no? Es el control judicial de las decisiones de los protagonistas de la regulación que inevitablemente acaban siendo las administraciones independientes, ¿no? Con carácter previo al enfoque del tema que nos convoca, el control judicial de la actuación discrecional de los organismos de regulación, me parece que conviene establecer una serie de ideas generales o aclarar unos presupuestos iniciales sobre lo que son estas entidades. Estas entidades en relación con las cuales tenemos una dificultad de entrada y es su denominación. Habrán visto que en el título de esta primera diapositiva pues, no me resisto a denominarlos como habitualmente los denominamos, ¿no? Es decir, a denominarlos reguladores y, sin embargo, enseguida les voy a decir que si algo no son es reguladores en sentido estricto, ¿no? Les hago la aclaración, como ven en el título, de que nos vamos a referir inevitablemente, porque es la fuerza del lenguaje, a los reguladores y que mejor sería llamarlos administraciones independientes, pero nada más remitirles de los reguladores a las administraciones independientes, pues también inevitablemente acompaño las comillas, ¿no? Porque, como después vamos a ver, solo son relativamente independientes, al menos en la mayor parte de los países. Naturalmente estamos tocando un tema de institucionalidad y no hay respuestas universales, ¿no? Pero sí es una apreciación muy común de que el grado de independencia que se consigue en la mayor parte de los países es solamente un grado de independencia relativa. En definitiva, antes de entrar en el tema del control, el alcance del control judicial de las actuaciones de los llamados reguladores, me parece necesario pues, plantearnos el por qué se ha extendido este fenómeno, ¿no? Este fenómeno, que es el mensaje también que quiero transmitirles en esta primera diapositiva, es sencillamente una solución organizativa más, ¿no? Porque en los últimos años, desde los años 80, 70, 80 o 90, se nos ha impuesto, a veces pues, por las organizaciones internacionales, como el único modelo posible. No es que esté necesariamente en contra de este modelo. Una vez más, lo que estoy es en contra del mito, ¿no? Del mito, teniendo en cuenta que sencillamente nos estamos enfrentando ante una solución organizativa y que, como toda solución organizativa, hay que juzgarla en función de sus resultados. Si pensamos que la aplicación de la normativa en estos sectores pues resulta más eficiente, se consigue con una mayor neutralidad y con mejor satisfacción del interés general encomendando la función a estos organismos, pues adelante, ¿no? Pero si hay algún país que duda de que sean eficaces, al final las instituciones internacionales pues no han tenido más remedio que reconocer que en muchos de los países del tercer mundo pues esto no es más que un puro cascarón, ¿no? Es decir, formalmente tienen administraciones independientes, pero su práctica pues dista mucho de corresponderse con la adjetivación de independientes. Por tanto, en primer lugar, sí me gustaría pues, al menos poner en la discusión la conveniente, me parece, desmitificación de este tema para, una vez más, al igual que hacíamos el otro día con el servicio público, ¿no? Desmitifiquemos el servicio público para poder ver con claridad, ¿no? Pues desmitifiquemos los reguladores justamente para ver qué hay detrás de ellos, ¿no? Y lo que hay detrás de ellos es, en primer lugar, la necesidad de aclarar su función, ¿no? Como les decía hace un momento, si algo no son los llamados organismos reguladores, es precisamente reguladores, ¿no? No son, si entendemos la regulación en sentido estricto, es decir, como el establecimiento de las normas por las que se rige el sector, el establecimiento de las reglas del juego. ¿Por qué? Pues porque para eso hace falta legitimidad democrática. En sentido estricto, quien es regulador es el Parlamento, ¿no? Por tanto, no estamos ante reguladores. Tampoco es conveniente pues, incorporar las metáforas que tienen que utilizar en Estados Unidos para explicar
la función de estos organismos. Nosotros no lo necesitamos, nosotros no necesitamos referirnos a las potestades cuasi legislativas porque naturalmente tenemos en nuestros ordenamientos jurídicos el reconocimiento de la potestad reglamentaria. Nosotros tampoco tenemos que hablar de potestades cuasi jurisdiccionales, sencillamente para referirnos a la capacidad que tienen estas entidades para resolver ejecutivamente los conflictos que se les plantean, ¿no? Porque sencillamente pues es lo propio de nuestro modelo. En definitiva, estamos ante autoridades administrativas, cuya función, como les digo, no es la regulación, sino que es sencillamente la aplicación de la normativa a los casos concretos. Claro, esto no significa que empequeñecer la función de los reguladores, muy al contrario. Como vamos a ir viendo, en gran medida la salud del sector no dependerá tanto de una buena normativa, que esa es la parte sencilla. Hoy todas las normativas son buenas y la que no es buena pues es sencillamente porque no se ha molestado, porque no tenemos más que gastar unas horas en Internet para sencillamente pues ir viendo cuál es el modelo normativo aparentemente más avanzado. Esa es la parte sencilla. Lo difícil es la aplicación de esa normativa. Y es ahí donde estos organismos tienen un protagonismo muy especial, ¿no? Todos estos días estamos poniendo continuos ejemplos de la importancia de la preservación de la competencia. El otro día hablábamos, por ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones, ¿no? Pues bien, la preservación de la competencia, que obviamente es un mandato que está contenido en la legislación de telecomunicaciones de todos los países del mundo, también en Costa Rica, pues requiere la intervención del regulador. Intervención del regulador que se realiza sobre la base de una serie de presupuestos, entre ellos pues el análisis del mercado relevante. Es decir, para saber si es necesaria la intervención del regulador hay que saber si hay o no competencia. Para saber si hay o no competencia tenemos que saber cuál es el mercado relevante. El otro día hablábamos continuamente de la convergencia fijo-móvil. Pues, ¿se ha producido ya el grado suficiente de sustituibilidad entre los dos servicios de manera que tecnologías fijas y móviles son suficientemente sustitutivas y forman parte del mismo mercado? Eso no lo resuelve el legislador. El legislador, hemos dicho, establece las reglas del juego, pero el que de verdad aplica esas reglas del juego a los casos concretos, el que tiene que definir el mercado relevante, y el resultado puede variar del blanco al negro, el que tiene que definir el mercado relevante es justamente el mal llamado regulador, nuestras autoridades. Lo mismo si la Autoridad de Defensa de la Competencia pues, se plantea pues, la existencia o no de competencia efectiva o si el supervisor financiero pues, se plantea si una entidad resulta insolvente y, por tanto, hay que intervenir. La norma define una regla evidente, ¿no? Si la entidad financiera deviene insolvente, hay que intervenir, normalmente a través de un procedimiento, además, de resolución administrativa. Pero lo difícil no es el establecimiento de la norma, sino es justamente la aplicación. Por tanto, el que les haya enfatizado que el papel de estos supervisores, o no sé cómo llamarlos, continuamente, como ven, me sale la palabra regulador, que es lo que no son, ¿no? El que les haya dicho que no son más que autoridades administrativas, que no establecen las reglas del juego, que no tienen funciones cuasi jurisdiccionales, sino que simplemente las aplican, como acaban de ver, no significa empequeñecer su función. Muy al contrario, son un protagonista decisivo en el funcionamiento del sector. Por tanto, ya sabemos lo que son y lo que hacen. Y lo que hacen, como decimos, es muy importante. Lo siguiente que tendríamos que preguntarnos es ¿y por qué? ¿No? ¿Y por qué este tipo de autoridades que no dejan de ser un elemento extraño en nuestros modelos de administraciones profesionalizadas, ¿no? Porque lo propio de la administración es dotarse de un cuerpo de funcionarios que de manera objetiva, profesional, independiente, pues orientan toda su actuación al servicio del interés general, ¿no? Teóricamente lo que deben hacer los reguladores. Por tanto, no podemos encontrar en la especialización técnica de estos organismos pues una justificación para su existencia. Ciertamente les estoy haciendo un dibujo general. Es verdad que no es el caso de Costa Rica, que tiene una buena administración, una fiable administración, lamentablemente no es el caso de todos los países, y que no es un argumento, pues
ni para mi país ni para el suyo, pues seguramente pueda ser un argumento atendible en otros países donde el problema es dotarse de esa administración profesionalizada y capaz que falta, ¿no?, con carácter general. Pero bueno, no es nuestro caso. Nuestro caso no es que falte, por tanto, no es la especialización técnica, es decir, no hay peores expertos en el equivalente a nuestro Ministerio de Obras Públicas, el que hace las infraestructuras, aunque bueno, aquí el tema de las infraestructuras es un tema complicado, pero me imagino que la complicación no viene dada de la carencia de buenos ingenieros, ¿no? Estoy convencido de que la Administración tiene excelentes expertos, ¿no? No es, por tanto, un problema de incapacidad del resto de la Administración. No es, para nuestros casos, esto una justificación. ¿Son independientes? Pues yo creo que es la denominación que más les encaja, ¿no? Continuamente huyo de la denominación reguladores y quiero acogerme a la denominación de administraciones independientes. Quiero pensar que es la que más les encaja, siempre que no exageremos, ¿no? Siempre que no exageremos. Nuevamente les hago la advertencia de que esto depende de la institucionalidad de cada país y no se puede hablar en términos generales, ¿no? Hay sitios donde las cosas funcionan de una forma y otros de otra, ¿no? Pero, en fin, si pensamos teóricamente en los inventores del modelo, pues desde luego ellos mismos en Estados Unidos pues no centran en la independencia la principal característica de estos organismos, ¿no? Si tienen la curiosidad de repasar las leyes de algunos de los más conocidos reguladores o administraciones independientes, pues algunas de ellas establecen la clara norma de que no más de 3 de los miembros de la comisión correspondiente pueden pertenecer al mismo partido político, Son nombrados por el presidente, aunque intervenga el Congreso, y bueno, no les he querido abrumar con algunas diapositivas, pero en otro tipo de exposiciones, pues sí las pongo. Hay una bien reciente y bien expresiva del presidente Obama a propósito de la neutralidad de la red, de cómo el presidente Obama pues, sale a los medios de comunicación y se permite decirle a su FCC cuál es la política que tiene que seguir en relación con la neutralidad de la red. Por tanto, en fin, yo no sé cómo será aquí, no sé cómo será aquí, pero por lo que cuentan en Estados Unidos las cosas son un poco en el sentido que les estoy diciendo, y desde luego en mi país, donde, pues como les digo, quiero pensar que esta es una característica que les define, pero no me resisto a relativizarla un tanto, son relativamente independientes, porque si, digamos, bajamos las expectativas, quizás seguramente descubramos su principal valor, que no es tanto enfatizar una independencia que en términos absolutos probablemente no se dé en ningún país del mundo, sino es conseguir el objetivo de lograr una mayor distancia, yo creo que la clave es la palabra distancia respecto de los intereses en juego, ¿no? Si les pudiera poner otra de esas diapositivas que me parece que ayudan a entender la problemática de fondo, pues les pondría una diapositiva de hace unos meses de la ministra española de Agricultura, ¿no? La ministra española de Agricultura que sale haciendo unas declaraciones a la prensa y pidiendo que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia no imponga una sanción por un cártel a los pequeños productores de leche, ¿no? El sector lácteo está atravesando una crisis por distintas razones en todos los países, o por lo menos en Europa, ¿no? Por muy distintas razones, ¿no? Y es un sector pequeño, atomizado, con dificultades y probablemente es un sector que ha incurrido en prácticas anticompetitivas, probablemente han pactado precios. Y cuando la Comisión Nacional de Mercados y Competencia descubre que se han pactado precios, pone en marcha el expediente e inicia un procedimiento sancionador, ¿no? Cumpliendo su función. Pero cuando la ministra, que no tiene uno por qué pensar que entre sus objetivos no esté la preservación de la competencia en el sector, seguro que la ministra quiere que el sector sea un sector sano, pero es que no le da tiempo a pensar que el sector tiene que ser un sector sano. Porque antes de pensar que el sector tiene que ser un sector competitivo, lo primero que le viene a la cabeza es ¿qué problema voy a tener en el sector, ¿no? Se me va a hundir el sector, me va a generar un problema. Es esa inmediatez
es esa inmediatez de la gestión, de la responsabilidad política, lo que consciente o inconscientemente, ¿no? A veces será pues, el resultado efectivamente de una política desviada, pero otras muchas veces de buena fe, sencillamente, lo más urgente desplaza a veces a lo más necesario, ¿no? Y en ese sentido me parece que ese es el campo de juego de verdad de las administraciones independientes, ¿no? Conseguir esa mayor distancia respecto de los intereses en juego. Para la Comisión no es un problema. No es un problema el que el sector lácteo pues, atraviese mayores o menores dificultades. Ponen su resolución y se van a su casa. Pero para la ministra, que una vez más seguro que quiere un sector competitivo, sí es un problema el que una multa de 100 o 200 millones de euros pues, pueda contribuir todavía a agravar aún más la situación del sector. En ese sentido, pues, en fin, me parece que estamos, como les decía, ante meras autoridades administrativas, que no es un modelo necesario, es una solución organizativa más, pero que si se implanta en el adecuado clima institucional, pues puede dar resultados aceptables, ¿no? Esto es lo que son, ¿no? Y esto, el clarificar lo que son, pues es lo que nos prepara justamente para abordar el tema del control judicial de la actuación de estas entidades, ¿no? El siguiente punto, como ven, nos lleva al problema de la discrecionalidad con que ejercen sus funciones este tipo de autoridades administrativas. En realidad, aquí tenemos que descender un poco a la dogmática, ¿no? Porque en sentido estricto no deberíamos hablar de discrecionalidad, ¿no? Son muy infrecuentes las normas que encomiendan a estas autoridades administrativas auténticas potestades discrecionales, justamente por todo lo que hemos dicho antes, ¿no? No están tanto para definir una determinada política en el sector, lo cual requiere legitimidad democrática, sino que están para aplicarla, ¿no? En ese sentido, no estamos propiamente hablando de discrecionalidad administrativa, pero sí de algo que se le parece mucho, como vamos a decir a continuación, ¿no? En realidad, la mayor parte de las normas lo que contienen son conceptos jurídicos indeterminados. Sé que nos entendemos porque sé que esta distinción, que como saben, introduce la doctrina alemana entre la discrecionalidad administrativa y los conceptos jurídicos indeterminados, que penetró y bueno, está firmemente asentada en España, pues también lo está aquí, ¿no? Pero no está asentada en todas partes, ¿no? Los franceses no la utilizan, los italianos tampoco la utilizan y, por supuesto, en el mundo anglosajón no se utiliza, ¿no? Yo creo que es una distinción útil, ¿no? Yo creo que es una distinción útil porque efectivamente no es lo mismo tener capacidad para escoger las consecuencias que sencillamente tener capacidad para apreciar o valorar los hechos, ¿no? Y eso además tiende a proyectarse sobre la estructura de la norma, ¿no? Los conceptos jurídicos indeterminados, ese margen de apreciación o de valoración suele estar en el supuesto de hecho, mientras que la discrecionalidad suele estar en las consecuencias. Yo creo que contribuye a explicar la configuración de la norma y las potestades y en ese sentido es útil, ¿no? Es una doctrina, como les digo, alemana que se mantiene en Alemania, ¿no? Pero de la misma forma que mayoritariamente se mantiene en Alemania, pero allí se pone de manifiesto su carácter relativo, pues a esta conclusión hemos ido llegando en todos los países por unas u otras vías, ¿no? Porque es una distinción útil, como les digo, pero es una distinción relativa, ¿no? Es una distinción relativa porque con frecuencia está tan implicada la apreciación del supuesto de hecho y las consecuencias que se pueden derivar de él, que en definitiva hasta cierto punto son potestades relativamente intercambiables, ¿no? Teóricamente podemos configurar como una potestad discrecional la potestad que tiene la autoridad correspondiente de imponer la separación funcional, por ejemplo, en nuestra normativa, en el sector de las telecomunicaciones, si constata que el mercado no se desenvuelve en condiciones de competencia efectiva y ha intentado todos los remedios y no han dado resultado, ¿no? Teóricamente es una potestad discrecional que deja un cierto margen de actuación, pero
la definición del supuesto de hecho, es decir, el concepto jurídico indeterminado es tan indeterminado, deja tal margen de apreciación que, en definitiva, si la autoridad llega a la conclusión de que el mercado no es competitivo y que se han intentado todos los remedios y que ninguno ha dado resultado, la pura constatación del supuesto de hecho prácticamente elimina la discrecionalidad que ya en la práctica solamente puede ser decidida o ejercida en un sentido. Y lo mismo al revés, ¿no? Lo mismo al revés. Si configuramos una potestad reglada, también con conceptos jurídicos indeterminados. Antes aludíamos a la normativa del sector financiero, ¿no? Todas las normas pues, prevén que si una entidad financiera deviene insolvente, hay que intervenir. Pero claro, lo prevén en unos términos tan indeterminados, tan indefinidos, porque normalmente las normas dicen cuando la autoridad tenga el convencimiento de que la entidad de crédito es insolvente o lo va a ser de manera inmediata y ninguna de las medidas que pudieran adoptarse resultaría idónea para evitar la crisis de la entidad, teniendo en cuenta además que con las particularidades del sector financiero son medidas a adoptar en un viernes por la noche, ¿no? En un fin de semana, de manera que pues, haya sido intervenida la entidad antes de que pueda contagiarse, ¿no? Estamos teóricamente ante una potestad reglada, pero ¿realmente eso es una potestad reglada? El enorme margen, como ven, de apreciación y valoración que se encuentra en los conceptos jurídicos indeterminados hace, como les digo, hasta cierto punto intercambiables las potestades y, por tanto, nos deja margen para configurar la norma de una u otra forma para llevarnos al final a un fenómeno semejante, y es que el margen de apreciación de alguna forma conduce también a un margen de decisión. No obstante, como les digo, y aun poniéndoles de manifiesto el carácter relativo de la distinción, me parece útil. Yo sigo siendo partidario de aproximarnos al tema sobre esta idea, ¿no? Lo cual nos prepara el terreno para seguir descendiendo dogmáticamente a un tema que no sé si aquí se habla de, comillas, la discrecionalidad técnica, ¿no? Que es un tema muy discutido en España, ¿no? Es un tema muy discutido en España porque sencillamente no es propiamente un supuesto de discrecionalidad, sino que más bien se trata de un supuesto de conceptos jurídicos indeterminados y cuya especialidad radica en que esos conceptos jurídicos indeterminados tienen que ser precisamente aplicados haciendo uso de conocimientos científicos o técnicos, que, por cierto, es lo propio de la actividad de nuestros, comillas, organismos reguladores, ¿no? Si queremos saber, una vez más, si existe o no competencia en un determinado mercado, tenemos que definir el mercado relevante. Esa definición del mercado relevante se hace con ayuda de instrumentos econométricos que nos facilita justamente la economía. Y a eso lo llamamos, comillas, discrecionalidad técnica, siendo como es un concepto jurídico indeterminado. Lo que pasa es que hasta cierto punto quizá compense la equivocidad de la explicación, ¿no? Lo llamamos discrecionalidad y no es discrecionalidad. No es discrecionalidad porque es un concepto jurídico indeterminado, pero por todo el razonamiento que venimos siguiendo se le parece mucho, ¿no? Se le parece mucho porque aquí introducimos una de las claves que luego nos va a permitir marcar los límites del control judicial. Y una de esas las claves es el margen de opinabilidad que existe en todas las ramas del saber científico, ¿no? Los juristas a veces tenemos el complejo de que solo nosotros discutimos las cosas, ¿no? En fin, no es su caso porque muchos de ustedes pues, tienen una vastísima experiencia en todos los campos y a poco que hayan tratado, sin ir más lejos, con economistas, probablemente aquí haya más de un economista y quizá me dé la razón, ¿no? Yo tengo la impresión de que estamos mucho más de acuerdo los juristas que los economistas, ¿no? Es decir, y lo mismo en los distintos ámbitos de la técnica. Es decir, la aplicación de cualquier concepto jurídico basado en conocimientos científicos o técnicos, naturalmente que arroja unos márgenes de certeza positiva y negativa, pero lo importante es que normalmente conduce a soluciones que son sencillamente opinables, ¿no? Sencillamente opinables, ¿no? Porque
un grupo determinado de científicos o de técnicos suficientemente significativo, suficientemente representativo, sustenta esa posición, aunque hay otro grupo que la discuta, ¿no? Pero siempre es muy frecuente que nos movamos justamente en este terreno de la discusión, ¿no? Nos movemos dentro de lo que en los conceptos jurídicos indeterminados denominamos en el margen de incertidumbre. No estamos ni en el ámbito de certeza negativa ni en el ámbito de certeza positiva, sino que estamos justamente en la zona común, ¿no? En la zona frecuente de la incertidumbre. Y aquí nos encontramos con ese margen de opinabilidad que es, en definitiva, lo que probablemente estimuló a los italianos, porque este es un concepto de la doctrina italiana, a alumbrar esta denominación que también ellos critican, dicen esto es impropio, pero se ha impuesto y no deja de tener este valor expresivo. Y que con otras palabras, aunque sin esta racionalización, también es lo mismo que la jurisprudencia europea esconde detrás de la expresión valoraciones económicas y técnicas complejas. Porque con frecuencia la jurisprudencia europea, cuando analiza en los casos de concentraciones económicas o de la aplicación del derecho a la competencia, con frecuencia cuando el juez tiene que revisar la actuación de la autoridad administrativa y allí donde entiende que el asunto merece esta consideración de valoración económica y técnica compleja, por ejemplo, la medición del poder de mercado de una empresa, es decir, para saber si una empresa abusa o no de su posición de dominio en el mercado, primero tenemos que identificar si tiene esa posición de dominio en el mercado, ¿no? Pues la elección de la técnica econométrica, ¿no? Para medir en cada mercado y de acuerdo con sus características cuál es lo que le hace pues actuar de manera independiente de sus rivales y de sus consumidores, pues eso normalmente entra dentro de un cierto margen de opinabilidad, de discrepancia. Y ahí, ya lo adelantamos para la siguiente diapositiva, ahí lo que dice continuamente la jurisprudencia europea es que solamente en casos de manifiesto error, el juez puede anularlo, ¿no? Porque si no, pues es probable que la autoridad administrativa esté actuando de acuerdo con pues una valoración opinable, ¿no? No gustará a todos, pero si esa valoración opinable está suficientemente sustentada por la comunidad científica de que se trate, esa valoración no puede ser anulada por el juez. No puede ser anulada por el juez porque entonces el juez estaría sustituyendo una apreciación opinable o discutible por otra apreciación que sería igualmente opinable o discutible. En definitiva, como ven, es el mismo fenómeno que al principio no calificábamos en sentido estricto como de discrecionalidad, pero que lleva unas consecuencias, como ven, muy semejantes. Lo cual nos lleva a la parte final de la presentación, ¿no? La parte final de la presentación que es, y bueno, el ejercicio de las potestades discrecionales, ¿hasta qué punto puede ser controlada por los jueces? La afirmación de partida que tienen, pues me parece que es difícilmente suscribible. Pues todo lo que se pueda, diríamos, ¿no? Todo lo que se pueda, ¿no? Naturalmente, eso es lo que nos pide el Estado de Derecho. Venimos de afirmar en la primera diapositiva que estamos ante autoridades administrativas. Por tanto, pues tenemos que aspirar al pleno control de estas autoridades. Lo que pasa es que tenemos que aspirar al pleno control en la medida en que tengamos elementos jurídicos de control, ¿no? Porque el control de la aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados, justamente por lo que acabamos de decir, tiene unos límites, ese margen de opinabilidad, donde le deja al juez sin criterios jurídicos de control. Y eso, por el principio de separación de poderes, me parece que es un límite que debemos mantener. De manera que el punto de partida, como les estoy diciendo, es afirmar el derecho a la tutela judicial efectiva y el pleno control de las decisiones de las autoridades administrativas, pero hasta donde se pueda, ¿no? También les prevengo de la enorme confusión que, a mi juicio, se ha difundido en relación con el aparente distinto alcance con que los órganos judiciales llevan a cabo el control de las administraciones independientes en los distintos ámbitos jurídicos, ¿no? En fin,
todos ustedes saben que mientras que en el ámbito continental europeo, y aquí también, gracias a un principio de la jurisprudencia, de la doctrina alemana y jurisprudencia alemana, que luego recoge la jurisprudencia europea, pues es muy frecuente el control sobre la base del principio de proporcionalidad, ¿no? Mientras que el criterio tradicional de control en el derecho inglés no es el criterio de la proporcionalidad, sino la razonabilidad. Y si además añadimos que pues en Estados Unidos desde los años 80 pues están discutiendo sobre la famosa deferencia, ¿no? Deferencia de los jueces hacia las apreciaciones realizadas no solo de los hechos, sino también hacia la interpretación del derecho, dicen, de las agencias, pues entonces en una primera aproximación estamos ante modelos muy distintos de alcance del control judicial. En mi apreciación, todo esto no son más que palabras, no son más que palabras que tienen el riesgo de confundirnos en el planteamiento. Yo les aseguro que después de profundizar en los distintos ámbitos, he llegado a la conclusión, acertada o equivocada, de que con distintas palabras en todas las partes se controla sustancialmente lo mismo. Es decir, se controla de acuerdo con el presupuesto que venimos de sentar. Es decir, se controla hasta donde hay elementos de control. Porque naturalmente que teóricamente, en abstracto, el control del principio de proporcionalidad es un control muy exigente. Es muy exigente porque hay que verificar, en primer lugar, si la medida es adecuada para conseguir el resultado pretendido. En segundo lugar, hay que aplicar el test de la necesidad, si no hay otro medio menos restrictivo. Y luego, por si fuera poco, hay que ponderar, ¿no? Hay que valorar si lo que vamos a hacer arroja un resultado más positivo que negativo, ¿no? Por tanto, teóricamente es una medida, es un test de control muy incisivo, tan incisivo que los jueces se frenan. Naturalmente que se frenan los jueces, porque el tercer criterio del principio de proporcionalidad, la ponderación de intereses, pues si el juez no se frena, le convierte en administración. El juez no puede ponderar los intereses en sentido estricto, ¿no? O puede hacer una ponderación limitada, ¿no? De manera que, aunque en su formulación inicial el principio de proporcionalidad nos llevaría muy lejos en el alcance del control judicial, con el riesgo de que el juez sustituyese a la administración, en la práctica su aplicación no conduce a resultados tan exagerados. Como en la práctica el test tradicional de la racionalidad del mundo inglés pues no es un criterio de control tan liviano, ¿no? Porque este test que surge en la jurisprudencia inglesa de los años 40, la famosa jurisprudencia Westbury, de esa condición que impone pues, la autoridad local de otorgar la licencia de apertura de un cine los domingos con la condición de que no puedan acceder al cine pues, menores de edad, aunque vayan acompañados. Tenemos que pensar que estaba vigente por entonces la ley de espectáculos públicos los domingos, en fin, eran los años 40, o sea, era otro mundo, pero en definitiva, ese caso hoy extravagante, ¿no? Hoy extravagante, hoy de otro mundo, pero que le lleva al juez inglés a formular la idea de que solamente si la decisión administrativa es tan absurda, tan irracional, que ninguna autoridad administrativa la hubiera podido dictar, puede controlar, naturalmente, en su formulación inicial era un criterio tan restrictivo de control que dejaba insatisfecho, sobre todo en los derechos humanos, y bueno, luego los ingleses, ahora si es que se salen de la Unión Europea, no sé qué harán, ¿no? Pero al menos en todo el derecho europeo, al final aplicaban el criterio de la proporcionalidad, y aunque ellos en los últimos años han discutido estos dos criterios, son discusiones teóricas. Son discusiones teóricas. Teóricamente podemos discutir, efectivamente son modelos distintos. En la práctica se aplican igual. Se aplican igual porque todo el mundo es consciente de que tiene que moderar sus funciones para conseguir la aplicación efectiva del derecho. Y lo mismo la confusión que nos viene del mundo estadounidense, ¿no? En todo el tema de la deferencia, ¿no? Y que, desde mi punto de vista, una vez más, lo que enturbia es la mala traducción, ¿no? El derecho, lamentablemente, afortunadamente y
para bien y para mal, ¿no? Afortunada y lamentablemente, no está hecho de palabras, ¿no? Entonces, si las escogemos bien, facilitamos las cosas, pero si no las escogemos bien, complicamos, ¿no? Entonces, ellos hablan de deferencia, porque ellos tienen su mundo, ellos tienen su mundo conceptual y ellos tienen que hablar de deferencia, pero si nosotros incorporamos ese término, nos despista, nos confunde, nos obliga a replantearnos ab inicio las relaciones entre el Poder Judicial y la Administración. Y como además todo eso viene del ámbito cultural, que es líder en el mundo, política, económica, militarmente, pues ¿quién se resiste, ¿no?, a pensar que lo que se desarrolla en el país más desarrollado no es lo mejor, ¿no? Por cierto, les digo entre paréntesis, este verano he tenido la oportunidad de leer un libro que hacía muchos años quería leer, pero no había leído, Memorias de Adriano, ¿no? Memorias de Adriano, donde en pleno apogeo del Imperio Romano, en pleno apogeo, en plena expansión, en pleno poderío económico, militar, organizativo, pues el emperador seguía reconociendo la superioridad de la cultura helénica, ¿no? La superioridad de la cultura helénica. Es decir, no siempre el predominio político, económico, militar, cultural va necesariamente acompañado de una superioridad en todos los terrenos, ¿no? En ese sentido, pues creo que debemos hacer una valoración sopesada, serena, de qué es lo que nos conviene incorporar, porque así avanzamos, y de qué es lo que, en cambio, pues puede dificultarnos. Y sencillamente, por ir al grano, pues se entienden mejor las cosas. En lugar de hablar de deferencia, hablamos del ejercicio de la potestad reglamentaria por parte de la agencia, que ese era el problema, ¿no? Ese era el problema. Ese era el problema, que nosotros no entendemos si lo formulamos como la deferencia que deben tener los jueces a la hora de enjuiciar la interpretación del derecho que hacen las agencias, porque eso nos descuadra, no lo entendemos. Pero si en cambio lo formulamos positivamente, ¿no?, como el control judicial de la discrecionalidad administrativa, del ejercicio de una potestad discrecional, como es la potestad reglamentaria, entonces encaja perfectamente en nuestro sistema. Mi pronóstico es que cualquier juez europeo o americano pues hubiese llegado a la misma conclusión a la que han llegado ellos, ¿no? No porque ser deferentes con la interpretación del derecho, sino sencillamente porque el desarrollo reglamentario, que es una potestad discrecional por excelencia, entra dentro de los límites de lo permitido por la ley. Estamos dentro del ejercicio lícito de la potestad reglamentaria, que es una potestad discrecional por excelencia, ¿no? En ese sentido, pues mi impresión, como les estoy razonando, es que con muy distintas palabras, con aparentes planteamientos teóricos muy distantes, en el fondo, en todas partes, los jueces controlan hasta donde pueden controlar. Y en el supuesto muy frecuente, por ir terminando, en el supuesto muy frecuente en el que sencillamente la actuación del organismo regulador, de la autoridad administrativa, entra dentro de lo opinable. Si, obviamente, la entidad supervisora del sector financiero pues decide intervenir al banco más solvente del país, aprueba una resolución decidiendo intervenir al banco más solvente del país, naturalmente eso se mueve dentro del ámbito de certeza positiva o negativa que obligaría al juez a anular esa actuación, naturalmente. Pero normalmente las autoridades administrativas no actúan de una forma tan irracional, ¿no?, tan poco justificada, sino que el supuesto ordinario es justamente el supuesto en el que nos movemos dentro del margen de lo opinable, lo discutible. Y si nos movemos dentro del margen de lo opinable o lo discutible, no nos gusta, pero lo que se ha hecho sustentado por una opinión mayoritaria o suficientemente significativa de la doctrina científica o técnica que avala esa solución, pues sencillamente eso tiene que ser aceptado. De manera que me parece que yo creo que aquí la jurisprudencia española en los últimos años acierta, ¿no?, acierta al enfocar el tema, ¿no? Y me parece que lo único que puede hacer, siempre que nos movamos dentro de este margen de lo opinable, lo único que puede hacer el juez es, primero, constatar si la Administración
ha aplicado la diligencia debida en la apreciación de los hechos, ¿no? Segundo, si la solución está motivada, la motivación tiene que ser además más exigente en función de la novedad o de la incidencia que la decisión tenga sobre el sector. Y, en tercer lugar, si la decisión no es manifiestamente equivocada, ¿no? Es decir, si se entra dentro de los márgenes de apreciación. No sé cómo estamos yendo de tiempo. En definitiva, podríamos seguir hablando del tema con unas u otras derivaciones, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer el juez? Si anular o sustituir. Hombre, lo que nosotros tenemos bien asentado, incluso legislativamente, es que el juez, salvo en los supuestos conocidos de reducción del margen de la discrecionalidad a cero, lo que tiene que hacer es anular, ¿no? Excepcionalmente se habrá reducido la discrecionalidad a cero y puede sustituir. Teóricamente la aproximación sería distinta en el caso de la potestad sancionadora, ¿no? Teóricamente sería distinta. De hecho, la normativa europea, incorporando aquí una distinción muy confusa de origen francés, ¿no? Una distinción muy confusa entre el recurso ordinario y el recurso de plena jurisdicción, ¿no? Y que, procesalmente el sistema europeo inicialmente está muy influido por el derecho francés, y entonces incorporamos esta distinción que es muy confusa, ¿no? Y esta distinción está todavía hoy viva en los tratados y se reserva el recurso de plena jurisdicción para la materia sancionadora, ¿no? Para la materia sancionadora. Teóricamente, por tanto, tratándose de una sanción, el juez podría no solo anular, sino sustituir la decisión administrativa, aunque en una dimensión que no destaca la jurisprudencia europea, yo creo que con el límite claro de la no reformatio impeius, ¿no? Pero no he visto destacada esta última dimensión en la jurisprudencia europea, ¿no? Teóricamente podría hacer esto. La jurisprudencia española también a veces no solo anula, sino que modifica la cuantía de la sanción. Pero en la práctica son poderes que se utilizan excepcionalmente, ¿no? Son poderes que se utilizan excepcionalmente solamente en aquellos casos en los que, de los datos contenidos en el expediente, ¿no? Claramente se aprecia que el resultado de la multa debía ser distinto, es decir, solo donde el conjunto de circunstancias concurrentes pues prácticamente también se conduce a una eliminación de la discrecionalidad. Solo en estos casos, en la práctica, pues el juez, además de anular, sustituye, ¿no? En los demás casos, también en el ámbito de las sanciones, lo que hace el juez es sencillamente anular y devolver el asunto, en su caso, a la jurisdicción administrativa. De manera que, pues, yo les pongo sobre la mesa para la discusión las siguientes conclusiones, ¿no? En primer lugar, como hemos visto, la evidencia de que el adecuado funcionamiento de los sectores regulados depende no solo de la normativa, hemos dicho esta es la parte fácil, sino especialmente de la correcta aplicación de la normativa, y ahí es donde nuestras autoridades de regulación o independientes tienen un papel protagonista. En segundo lugar, las administraciones independientes pueden permitir una aplicación más neutral de la normativa que se vea menos condicionada pues, por las consecuencias de la resolución a adoptar, siempre y cuando pues, creemos este tipo de entidades en un clima institucional solvente, ¿no? Porque en caso contrario, pues sencillamente serán solo un cascarón, ¿no? Una vez más, las normas no suelen encomendar a los organismos de supervisión potestades discrecionales, pero sí, estos conceptos jurídicos indeterminados, yo creo que es útil seguir distinguiéndolos. Yo creo que es útil, nos ayuda a entender mejor la estructura de la norma y las distintas potestades. Es útil, pero a condición de que no lo absoluticemos, ¿no? Porque es una distinción relativa. Detrás del margen de apreciación hay también un cierto margen de decisión. ¿Y qué es lo que puede hacer el juez? Pues controlar todo lo que pueda. Una vez más, controlar todo lo que pueda, ¿no? Es decir, deben llevar a cabo un control pleno de legalidad, pero hasta donde existan criterios jurídicos. Y como venimos razonando, pues si no es disparatada la delimitación del mercado relevante,
sino sencillamente es discutible. Pues llegará un momento en que las tecnologías fija y móvil sean sustituibles. Les aseguro que no todos los economistas lo verán a la vez, con claridad, ¿no? Y habrá un 60-40, habrá un momento de división. Pues en ese momento en que hay un 60-40, un 70-30, de manera razonada, la autoridad administrativa opta por una solución que es suficientemente sustentada por la comunidad científica de que se trate, ahí el juez no tiene elementos de control. No tiene elementos de control, porque una vez más estaría sustituyendo una decisión opinable, discutible si quieren, por otra que sería igualmente opinable o discutible, ¿no? En ese sentido, pues, como acaban de ver, la aplicación de estos conceptos jurídicos indeterminados, pues, marca también, siempre que nos movamos dentro de ese ámbito de la opinabilidad, un claro límite al control judicial. Les voy a pedir disculpas por una invitación que les voy a hacer con el consentimiento, naturalmente, de la Comisión de Derecho Administrativo, a la que previamente he pedido permiso, sencillamente para hacerles una invitación, ¿no? Para hacerles una invitación a los que puedan estar interesados a que nos acompañen 2 semanas de enero en Valladolid, ¿no? 2 semanas de enero en Valladolid para seguir discutiendo de todos estos temas, ¿no? Lo que les ofrezco es un plantel excepcional de profesores, ¿no? Probablemente conocerán a muchos de los maestros que están ahí citados, algunos de ellos pues, han salido aquí en estas páginas, en estos días, ¿no? En fin, lo único que les puedo decir es que la relación que tienen está desactualizada porque para los que vayan les reservo alguna sorpresa que espero que les resulte, estoy seguro que les va a resultar agradable, ¿no? Vamos a completar esa relación con 3 o 4 personas más, no desconocidas para ustedes y que estoy seguro de que van a aportar una visión mucho más completa de todo este conjunto variado de temas donde, pues naturalmente no vamos a agotar todas estas cuestiones, ¿no? Tendremos 50 horas y no vamos a agotar todas estas cuestiones, pero bueno, sí creo que será ocasión para que los que estén aficionados a estos temas, pues, en fin, si así les parece oportuno, pues puedan acompañarnos en esas 2 semanas de enero. Encuentran información, si ponen tercer curso de Regulación Económica y Competencia en Google, Universidad de Valladolid, les sale, y si no, pues me ponen un correo y yo les mando el folleto, o si no, a través a lo mejor del colegio se puede. Afuera van a encontrar folletos impresos. Bueno, pues entonces, en fin, pues muchas gracias. En fin, disculpen por estos minutos que les he distraído del tema que hoy nos convocaba, y bueno, yo no sé cómo estamos de horario y si tenemos que seguir o tenemos que discutir, en fin, muchas gracias por su atención.